recordar de que realmente son varios factores que se van uniendo en general para todo tipo de cáncer. Lo más importante como médico es que empiece a la redundancia por el inicio. ¿Sí? Y en el inicio, por eso es sumamente importante que yo mencione todos los puntos que me exigen una historia clínica de afiliación. ¿Por qué? Porque la edad para que realmente una enfermedad influye. ¿Sí? La enfermedad se ha demostrado que el cáncer de mama, si es que se diagnostica antes de los 45 años, es mucho más agresivo. ¿Sí? ¿Ok? También influye pues, la bilateralidad, es decir, si están afectadas ambas o solo una. ¿Listo? El factor masculino, a pesar de que ustedes digan, no, yo soy hombre, a mí no me da cáncer de mama. Si eres un hombre y encima tienes un cáncer, un gen como el BRCA1 o una penetrancia del 100%, vas a hacer cáncer de mama, a pesar de que seas varón. ¿Sí? Porque es altamente penetrante. La sincronía, pues hay que darse cuenta que realmente el ovario y la mama tienen el mismo estímulo hormonal. Por lo tanto, si tu cáncer es dependiente de hormonas, vas a ser de los dos. ¿Sí? ¿Ok? Y sobre todo que tienen múltiples subtipos. Y algunos son más agresivos que otros. ¿Ok? Por ejemplo, esto que estamos acá, es cuando llegan ustedes patología, cuando la doctora llena, es cuando hablan del triple negativo, cáncer asociado a gen negativo, asociado a HER2 negativo, hormonas. ¿Sí? Asociado a factores medioambientales negativos, por ejemplo, es un cáncer triple negativo. ¿Okay? Por otra parte, les gusta. Bueno, ahora ya que estamos en este contexto político, han visto que hay un candidato que le dice a otra la japonesa. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Ya. Ustedes saben que el momento de que esa persona, no vamos a decir nombres tampoco orientarlo a un mundo político más allá de la tutoría que hemos estado viendo, pero ustedes saben de que en el Perú, la mayor parte de personas que viven en este Perú tienen genes asiáticos, sobre todo de Japón. Hay una razón por la cual nosotros nacemos y en el Perú hay varias personas que les dicen, ahí viene el chino, mi causa el chino, el chino que vende la remolada, ahí viene la china, la señora que lava la ropa, ahí viene el doctor chino, claro, pues Kamimoto, pues, ¿acá? Hay una razón por la cual tenemos esos ojos con esos rasgos que se cierran. La razón es porque cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, y también está involucrado Japón, en esa época que peleaban con Alemania y Estados Unidos, los japoneses también migraron a la zona de América Latina. Los gringos pintones ojos azules, por eso llegas a Argentina y te enamoras hasta que te abre la puerta del taxi, fueron los italianos y los alemanes que migraron a esas zonas, a Uruguay, a Argentina, ¿sí? La parte de los bolivarianos, cuando vas con los colombianos y te abren la puerta y te dicen, hola parce, princesa, es porque tienen todo el ámbito bolivariano, tienen toda la parte de Ecuador, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, todos pertenecen al mismo linaje, ¿sí? Y a los peruanos y bolivianos, ¿qué nos tocó? Que vengan los asiáticos, ¿sí? Con ellos nos mezclamos, no nos tocó que vengan los portugueses, que lamentablemente teníamos raza incaica, luego vinieron los españoles, nos colonizaron, nos mejoraron un poquito la raza, y luego, los mejoraron en qué sentido, ¿no? Que obviamente nosotros teníamos rasgos incaicos y algunas enfermedades que podían aparecer, pero cuando vinieron los españoles se mezcló nuestro ADN con ellos y algunas enfermedades se suprimieron. No me refiero al punto de vista estético genetivo, no me refiero al punto genético médico, ¿sí? ¿Okay? Y luego vinieron, en la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de asiáticos y se mezcló más nuestro genoma, por eso tenemos alto mestizaje, ¿sí? ¿Okay? Y en la aristocracia limeña, pues también migraron gran parte de gente pituca, digamos, ¿sí? Porque se mezcló con los europeos. Por eso vas a Lima, sobre todo a la zona de San Isidro, o cuando vas con los típicos sanisidrinos, vamos a pasar la hazaña, vamos a Barranco. Es porque ellos tienen otra forma ¿han visto cómo hablan también, no? En el video. Tienen una forma de hablar media como de aristocracia. ¿Ok? Y es porque hubo algo, intercambio genético entre poblaciones. Ya. En todo ese intercambio genético de poblaciones, Japón es uno de los países donde más riesgo hacen de cáncer de colon. El Perú también, y está asociado a nuestra alimentación, porque comemos arroz. Y cuando comemos arroz, el arroz recalentado puede ser infectado por Bacillus cereus.
y eso hace que aumente mucho más riesgo de cáncer de colon. ¿Sí? ¿Ok? También con los tubérculos, porque los tubérculos aumentan la fermentación, por lo tanto generación de más nitrógeno, alterando la microbiota intestinal, y eso con el tiempo y crónico puede generar pólipos, y algunos pólipos pueden malignizar la cáncer. ¿Sí? ¿Ok? Entonces se dan cuenta cómo realmente nosotros somos una mezcla de linajes y más que ha hecho que contribuyan a que aparezcan más enfermedades. ¿Sí? Esa es la razón por la cual la guía de tratamiento dice que a partir de los 50 años todas las personas adultas tienen que hacerse una colonoscopia, porque aumenta mucho más el riesgo de cáncer de colon. Se descubrió en Japón, lo trasladaron para acá. ¿Sí? ¿Ok? Y para que aparezcan estas enfermedades también pueden haber un montón de cosas, como por ejemplo supresión de vías metabólicas, activación del CARRAS, ¿sí? Inmunometabólica, mejor dicho, pérdida de algunas vías de censura inmunológica, como la vía del factor de crecimiento transformador beta, asociado a los factores de transmisión de SMART4, las pérdidas de la función de los genes supresores tumorales P53, o los WNT que habíamos estado viendo que se tratan de las policosas de los familiares, ¿sí? La inestabilidad de microsatélites, estos genes, por ejemplo, los MLH y MSH, ¿ok? Y las famosas apariciones de los síndromes de Lynch o las inestabilidades cromosómicas. Por ejemplo, este es el famoso síndrome de Lynch, que si yo quiero pedirle un panel genético, tengo que pedirle todos estos genes que estoy mostrando acá. ¿Sí? Porque son los que más están asociados a cáncer de colon, si es que se trata del síndrome de Lynch. ¿Ok? Y sobre todo es porque hay problemas en la reparación del ADN. En cambio, en la poliposa de la matriz familiar, tengo que pedir un patrón genético frente al gen APC, que tiene carácter dominante, o frente al gen MUTYH, que tiene carácter recesivo. Cada uno de ellos tiene sus propias manifestaciones. Como les dije, el síndrome de Lynch no es polipósico, mientras que la poliposa de la matriz familiar empieza por adenomas o pólipos colónicos. ¿Sí? Los genes asociados a cada uno. El tiempo de aparición, si aparece antes de los 50 años, suele ser más asociado por el proceso de numerosa familiar. Si suele aparecer en la edad media de los 40 por ahí a menos, puede ser un síndrome de Lynch. ¿Okay? Y cada uno de ellos puede asociarse al riesgo extracolónico, es decir, la glucosa de la numerosa familiar no solo va a afectar al colon, sino también puede afectar el intestino delgado, el duodeno, la polla, a nivel gástrico, ¿sí? Y en cambio el síndrome de Lynch puede afectar ovario, endometrio, también gástrico. ¿Ok? Esto ya lo aprenderán, por supuesto, básicamente para que lo vean. Esta es la forma como nosotros, hoy por hoy, 2026, si yo, digamos, soy cirujano digestivo, si yo soy gastroenterólogo, hago una endoscopía, una colonoscopía y hago el diagnóstico de una enfermedad como cáncer de colon, viendo qué veo en tal examen, ¿sí? Cuando yo entro con mi endoscopio, miro la cámara, veo una lesión sospechosa, tomo una biopsia, le mando al anatomopatólogo, ya. Esa es la forma como hacemos el diagnóstico hoy en día. Y tenemos criterios para definirlo. Si tenemos 2 o 3 familiares asociados al cáncer colorectal, es un criterio. Si tenemos pacientes que tienen tal enfermedad asociada a tal cosa, es otro criterio. ¿Ya? Se dan cuenta que cuando ustedes llegan a patología, llegan al fisiopato, ese tipo de cosas, el médico que les enseña les va a decir: si quieren hacer diagnóstico, es este camino, endoscopía, colon, biopsia, anatomía patológica y luego seguir criterios de diagnóstico. ¿Ya? Pero yo les estoy enseñando que realmente también depende de qué gen está asociado para que aparezca una enfermedad. ¿Sí? Así que la genética, cuando se introduzca más y más y más, implicará de que si yo sospecho un cáncer de colon, tengo que pedirle panel genético para poder definir a qué camino me voy. ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, los síndromes hemocromatosos, que también es menos frecuente, el síndrome de Cowden, punto importante, no olviden que es asociado al gen FT, Creutzfeldt asociado al gen STK11 y la poliposa de la matriz juvenil asociada al SMART4 y al BMPR1. ¿Sí? ¿Ok? Como les digo, estos son menos frecuentes, menos preguntados, pero de todas formas los ponemos. ¿Ok? Por ejemplo, el paciente típico que tiene síndrome de Cowden, esto que aparece acá alrededor, ¿cómo se llama? Pleiotropía, cuando una enfermedad, una mutación, conlleva la aparición de múltiples efectos. ¿Recuerdan? ¿Sí? Por ejemplo, santomas, neuromas, manchas capitales
periciales, sacrales, macrophagia, lesiones cerebrales, linfomas, se dan cuenta que son múltiples efectos por un solo involucrado, que era el efecto. ¿Sí? Ok. Después, otra de las enfermedades que causan muchas muertes a nivel del Perú, en el Perú no es sencillo. Primero, cáncer de cuello. Segundo, cáncer de mama. Tercero, cáncer de colon. Y cuarto, por ahí, cáncer de pulmón. Son los cánceres que más muertes causan a nivel Latinoamérica. ¿Sí? ¿Ok? En Estados Unidos y en países del primer mundo, el cáncer de pulmón pasa en segundo lugar. ¿Por qué? Fuma demasiado. Por lo que fuma. ¿Sí? ¿Ok? Y por lo que papea. Mientras más moderno se vuelve el mundo, más probabilidad de que aparezcan muchas más enfermedades oncológicas. ¿Listo? En el cáncer de pulmón aparece en el Perú de células pequeñas y de células no pequeñas, eso no lo vamos a explicar porque es tema de patología. ¿Sí? Pero básicamente, ¿por qué aparece? No por el fumar. En el Perú sí fuma la gente. Hay riesgo que hace el cáncer de pulmón, fibrosis quística y demás. O perdón, fibrosis pulmonar. Pero en el Perú la causa principal por la cual una persona hace cáncer de pulmón es una, porque la mayor parte de la gente que vive en la punta o en los lugares más alejados, ¿con qué cocina? Con bosta y con leña. Es decir, se exponen al CO2 que bota la leña. ¿Sí? ¿Ok? Y también en ciudades como la nuestra, que es Arequipa, es una de las ciudades más contaminadas a nivel del tráfico que se genera por nuestro parque automotor. Por lo tanto, caminamos y inhalamos CO2, porque tenemos un parque automotor no controlado, no regulado de una alta contaminación. ¿Sí? Esa es la razón por la cual se rompió nuestra capa de ozono y tenemos también mucho más ingresos de rayos solares. Si nos dicen que no caminamos entre 10 a 3 de la tarde por las calles, también no tenemos un adecuado control del uso del bloqueador, porque tenemos mucho más cáncer de piel. ¿Sí? Acá todo surgió por la contaminación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el adenocarcinoma suele estar asociado a PGR, que es receptor de crecimiento endotelial vascular, o de crecimiento endotelial, que ocurre en comunes en no fumadores. Independientemente de que fumes o no fumes, es un problema de la tirosinquinasa. Así que si lo tienes afectado, puedes hacerlo. También puede estar asociado a los arreglos KLK y los 1 y las mutaciones KRAS. Cuando llegue ninguno, ya les enseñaremos que el RAS, el KRAS y el KRA es un método de señalización genética e inmunológica que nos permite decir si es que esto se afecta, hay que producir apoptosis. Básicamente es la vía que vamos a utilizar. También pueden haber inactivaciones de instituciones tumorales, como el estómago y el P53. Esto, por ejemplo, nuevamente es lo que les menciono. Así es como hacemos el diagnóstico oncológico. Hacemos una biopsia, vemos una citología positiva y orientamos a adenocarcinoma, carcinoma escamosos o no determinado. Recién empezamos a ver genes mutados y llegamos a un diagnóstico. ¿Ok? Pero en el futuro va a ser al revés, está para invertido. ¿Ok? El melanoma, que es el famoso cáncer de piel, ¿sí? El melanoma es esto. Si alguna vez han tenido un paciente que tiene una herida en la cara, media negra, media negruzca, con una úlcera, así empieza el melanoma. O a veces el carcinoma vascular, que son dos cosas distintas. ¿Ok? El carcinoma vascular, dependiendo del estadio, se puede extraer con una biopsia o se puede sacar de forma quirúrgica y no pasó nada, se cura la enfermedad. Pero el melanoma generalmente es sistemático. ¿Ok? Y está asociado a mutaciones como el RAS, toda la parte del RAS, el ciclo celular, afectado por las ciclinas. ¿Se acuerdan de las ciclinas? La infección celular, las que regulaban el riesgo de mutaciones. ¿Ok? También ahí. Y la parte inmunogenética, el CTLA4 es un inhibidor tumoral inmuno. ¿Sí? Entonces, este gen también está mutado, el inhibidor de checkpoint, el CTLA4. Pues ahí podemos ver todos los genes que pueden estar asociados, cómo se estabiliza y se activa un gen que era un protooncogen, a ser ahora un oncogen, y por lo tanto ahora los melanocitos van a empezar a crecer, a no diferenciarse y a multiplicarse de forma incontrolada. El melanocito que se descontrola, eso se llama melanoma. ¿Sí? Y el melanoma trae pigmento, así que por eso va a ser una lesión psicológica.
cree que va a tener esto? Sí puede, pero recuerden que sus melanocitos están programados para producir más pigmento. O sea, por eso su piel es de color negro. Por lo tanto, a ellos los rayos solares no les afectan tanto, entran y rebotan. ¿Sí? Entonces, por eso, por la misma genética que se adaptaron, hicieron un test de piel mucho más oscura, tienen menos riesgo de ser grano. ¿Ok? Menos, no significa que no los excluye, pero tienen menos. Y el famoso cáncer de próstata, que por ejemplo es lo que mencionaba Bruno al inicio de la clase, que todos vamos a sufrir de la próstata. Hay una famosa escala de Gleason que se aprenderá en medicina interna, que nos permite saber el riesgo de que esa próstata vaya malignizando de grado 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tomamos dedos. Contacto rectal, eso no va a cambiar nunca. Así la medicina evolucione al 100%, la mejor forma de hacer el diagnóstico es. Así que los que tengan masculinidad frágil tienen que perderla porque alguna vez. ¿Ok? Obviamente, también esto se ve influenciado, así como en las mujeres, por patrones hormonales, porque hay receptores de andrógenos que se pueden sobreexpresar. ¿A quién tenemos aquí, por ejemplo? A los famosos hombres que hacen halterofilia o se ciclan para hacer deportes de cargado de pesas o simplemente participar en un physique, que se clavan con esteroides, aumenta más el riesgo de hacer cáncer de próstata en el futuro. ¿Sí? ¿Ok? Sobre todo si tienen un gen mutado, aumenta mucho más. Funciones genéticas de los TRIMS, de los reemplazos por estrógenos, la pérdida de las funciones tumorales, la activación de las vías de la linfocitosis espinasa, el PET, por ejemplo, que estaba asociado también al colesterol, el PES43, la reparación del ADN, la importancia de saber reparar a través del BRCA, del ATM y los inhibidores PAR. ¿Ok? Entonces, todo eso puede desencadenar. Termino con esto, ya vamos a terminar. Recuerden esto: puede haber un gen mutado, puede haber el ambiente, puede haber todo lo que hemos conversado, pero al final, para que este gen exprese y se convierta de un proto-oncogen a un oncogen, tiene que aparecer algo. Y es un desencadenante, o en inglés, un trigger. ¿Sí? El trigger puede ser el ambiente, puede ser lo que fumo, puede ser lo que fumo, puede ser lo que tomo alcohol, puede ser que no tengo una alimentación adecuada, puede ser que no hago ejercicio físico. ¿Sí? Y al final yo, si se cambia y muta, va a desencadenar un tipo de cáncer. ¿Ok? Como médico, ¿qué tengo que hacer? Es darle, uno, diagnóstico, y dos, asesoramiento. Porque lo siguiente que me va a preguntar es este paciente es: ok, doctor, ya me dan tratamiento, capaz me curo, capaz no. ¿Cómo hago para que mi familia no lo tenga? ¿Cierto? O eres un paciente y le dices, ¿no? Yo tuve antecedentes de cáncer. ¿Cómo hago para que no aparezca? Opciones de todo lo que hemos aprendido. Una es, bueno, se puede hacer tratamiento, pero ya a la otra persona, porque si es genética así pura y ya tiene cáncer, ya puede mandar, por decir, una probabilidad genética que haya de cáncer. En cambio, la otra persona que todavía no va a presentar el cáncer se puede curar, bueno, no se puede curar, se puede prevenir haciendo una buena alimentación. ¿a quién te refieres la otra persona? ¿Al hijo? Sí. Al hijo, al que tiene probabilidades de hacer cáncer. O al primo, o al familiar directo. Si, por ejemplo, el abuelo tiene ya cáncer, o sea, ya todos los familiares, ya. Lo que son de la familia, se puede decir. Hay predisposición. Sí. Entonces, obviamente, una cosa que podemos hacer dentro del asesoramiento es decirle: ok, vas a mejorar tus estilos de vida, vas a hacer ejercicio físico, mejorar la alimentación, cosas que podemos modificar, ¿cierto? Por ahí tenemos una prueba genética para ver qué tanta penetrancia y expresión tiene el gen. Si es alta, pues igual va a funcionar. ¿Sí? Es básicamente la impresión. Y una cosa más. Voy a ser un poco molestoso, pero espero que no lo tomen a mal. María, ¿yo te puedo decir de quién te puedes enamorar? No, ¿verdad? Si tú te enamoras de X persona, tú decides. ¿Sí? Igual las chicas. Igual allá, ¿te puedo decir de quién te puede gustar? No, ¿verdad? Tú decides. Entonces, si te gusta fenotípicamente, ok, voy. ¿Cierto? Ok. Cuando ocurre la meiosis, ¿no creen que es una forma de silenciamiento de genes? Si yo
enamoré, tuve un hijo con alguien que tenía alto riesgo de hacer diabetes en su familia, pero justo el hijo recibió el gen mío que yo no tengo, se cortó la secuencia. Entonces, en el intercambio cromosómico, ahí ocurren los cambios. ¿Sí? ¿Acá? Ese simple detalle pues nos hace pensar de que si existe gente muy poderosa en el mundo acá, sí ya voy a alucinar. ¿Acá? Yo puedo censurar enfermedades simplemente abriendo poblaciones. Si yo, digamos, agarro esta población que puede ser peruana y hay una enfermedad que se esparce y es recesiva, ¿sí? Es decir, el alelo recesivo es el que produce la enfermedad. ¿Qué tengo que hacer? Meterle un dominante, ¿no? Y meto todos estos dominantes. Ahora que aparece, nada. Pues ven, ¿por qué les digo que no necesariamente la termino así fácil de verse entendiendo? Estudiar mucho, nosotros, los médicos, ¿saben qué es lo único que nos da de estudiar mucho? Sabiduría. Sabiduría y conocimiento. Si trabajas, ¿qué creen que te da trabajar? La experiencia. Un sueldo, plata. ¿Sí? ¿Ocas? Y... Pero si tú eres el que mueve a estos dos, al que trabaja y al que estudia, ¿qué tienes? Control. Elon Musk no es el más, mejor dicho, es el más inteligente del mundo, pero tiene la plata para comprar a los más inteligentes del mundo. ¿Sí? Tiene la plata para darle su trabajo. ¿Verdad? Entonces, por esa es la razón que normalmente vuelvo a la primera clase que les di. Estudiar medicina no es para ganar dinero. Medicina es para atender a un paciente y ayudarlo. Por eso estudiamos medicina. Si quieres aprender a generar plata, tienes que ser uno de estos. ¿Cierto? ¿Acá? ¿Y quién cree que son estos? Nuestros políticos. Los que te dicen hay que estudiar en la Universidad de la Vida. No necesariamente el que sabe más, solo es el que tiene la capacidad de poder dominar a los dos. No necesitas tener mucho dinero, es la razón por la cual, o mucho conocimiento, es la razón por la cual un streamer gana 1 millón de soles al mes, y un médico solo gana 10.000. Porque lo que tiene es control. Y sobre todo tiene control sobre lo que le gusta a la gente. Morbo, ver cosas. Y es tiktokear, es pelear. Entonces el mundo no está hecho para los inteligentes a veces, está hecho para los vivos. ¿Acaso? Bueno, termina ahí. Listo chicos, con esto ya terminamos este tema que hemos adelantado, la tercera fase. Ojo, vuelvo a repetirlo. Este tema que hemos hecho, es de tercera fase. ¿Sí? Es ya se cansa, como les dije. Al examen solo va a entrar hasta lo que hicimos la semana pasada. Notaciones, nomenclatura, herencia, pedigrí, los casos clínicos. ¿Ok?